colega Pedro Velasco. Muchas gracias, presidente encargado. Mi intervención está orientada a los ecuatorianos y ecuatorianas, al país al que representamos quienes venimos de territorios fronterizos y de poblaciones pequeñas, pero siempre para hablar con apego a la Constitución y a la ley y a decir la verdad. Aquí no venimos a torcer verdades, aquí no venimos a repetir mentiras para posicionarlas con verdades. Y voy a referirme precisamente en base a lo que hemos estado actuando como miembro de la Comisión de Fiscalización y Control Político. Inicia el trámite con un dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional del 29 de marzo del 2023. La Comisión de Fiscalización empezó su trámite conforme lo determina la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Y les había insistido y les había mencionado que son apenas 10 artículos que deberían leerlos, revisarlos y entenderlos los que determinan el procedimiento del juicio político al presidente de la República, desde el artículo 86 al 95 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Y como Comisión de Fiscalización y Control Política, teníamos que primeramente leer la parte sustancial del dictamen de admisibilidad. Y en el dictamen de admisibilidad nos dice que no se pronuncia la Corte Constitucional sobre la validez de la acusación, ni mucho menos valora pruebas. Le circunscribe solamente a un tipo de acusación, que es el presunto delito de peculado. Eso es lo que le conmina la Corte Constitucional a la Asamblea. Y les está diciendo en el dictamen: admitir la solicitud de juicio político de tercer cargo de la acusación concerniente al delito de peculado. El numeral 3 del dictamen: disponer que en el proceso de juicio político se excluya la consideración de los hechos, inferencias y pruebas que se relacionen con los cargos primero y segundo que hacían referencia al tema de concusión. Es decir, solamente el tema del presunto peculado. Ya lo leyó aquí alguna colega asambleísta cuando habla de que la Asamblea tiene que observar la rigurosidad, evitar arbitrariedades, con apego estricto a la Constitución y la ley tiene que tramitarse el juicio político, y no como se ha pretendido posicionar una falsa idea de que la Asamblea es política y que solo se tratan temas políticos. No pueden y no podemos apartarnos de la Constitución y la ley. Aquí se ha cuestionado el informe que estamos obligados a hacerlo los miembros de la Comisión de Fiscalización y Control Político. Este reglamento que está vigente de las comisiones permanentes fue elaborado en el periodo legislativo anterior, no en este. Y es más, en la disposición general menciona que se aplicará desde el periodo 2021 a 2025. ¿Y a quién le faculta elaborar un informe borrador? Para que entiendan y tenga claridad el Ecuador, que las funciones de las y los asesores de las comisiones especializadas en el numeral 6 le obliga, no es una opción, a elaborar los informes borrador sobre proyectos de ley, acuerdos, resoluciones y más actos legislativos. Eso es lo que ha cumplido el equipo técnico asesor, elaborar el informe para conocimiento de los comisionados. Una vez que estuvo listo este informe, en el que recomendaba la no continuación del juicio político, se sometió a votación. Y es obvio y es respetable, porque así tiene que ser en democracia. Hay informes que se aprueban y otros informes que no. Este informe no fue aprobado, tuvo 4 votos. ¿Y qué nos correspondía hacer entonces, presidente encargado? Correspondía precisamente socializarlo, el informe, de acuerdo al artículo 92. Claro, muchos van a decir,
¿Cómo socializan un informe que no existe jurídicamente, de acuerdo a las expresiones del presidente de la Asamblea? El artículo 92 determina que tiene el plazo de 3 días para socializarlo. Sin embargo, parece que se le olvidó el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y recurre al artículo 142 que no aplica para este tipo de casos. Es decir, violenta un procedimiento de cumplimiento obligatorio. Que esto no es de admirarse porque ya lo vino haciendo el presidente desde hace algún tiempo atrás, cuando designó 2 veedores de una unidad técnica legislativa que no sabemos para qué, ni los pude conocer en el desarrollo del juicio político en la comisión. 2 veedores para que controlen la actividad que hacen los asambleístas, para que controlen su comportamiento o para que vayan llevando cuentos a la presidencia de la Asamblea. Eso tendríamos que analizarlo. No ha servido absolutamente para nada de sabiduría. Y hoy violenta una vez más el procedimiento legislativo al convocarnos a esta sesión sin haber previamente socializado ese informe. Seguramente para permitir posicionar otro informe que no puede analizarlo ni debatirlo la Asamblea porque no fue tratado al interno de la Comisión de Fiscalización y Control Político. Estas fallas legales pueden traer consecuencias muy serias que pueden acarrear a más de nulidades, responsabilidades para quienes avalen y apoyen este tipo de procedimientos. Existe un informe, presidente encargado y país que me escucha, un informe de la Procuraduría General del Estado, y aquí he escuchado tremendas barbaridades. Pido respeto a quienes manejan el derecho, que es un informe que no tiene validez, que no tiene aplicabilidad. Si quieren sostener eso, reformen el artículo 237 de la Constitución de la República. El artículo 237 habla que le corresponde al Procurador General del Estado, además de otras atribuciones, la del numeral 3, asesorar legalmente y absolver consultas jurídicas a los organismos y entidades del sector público con carácter vinculante de cumplimiento obligatorio. Si quieren irrespetar esta norma, hágalo, pero al menos el asambleísta que habla siempre será respetuoso de las normas constitucionales. Si no les gusta el dictamen de la Procuraduría, objetelon, impúgnelon, guárdelon en un saco, pero aquí se respeta lo que dice la Constitución y la ley. Y en ese informe vinculante habla precisamente de la facultad que tiene el equipo técnico asesor para elaborar el informe borrador. Y en esa misma información del contenido profundo de este informe motivado, habla de que no puede haber otro informe, sino solamente el que determina el artículo 91 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Pero estamos viendo algunos aspectos adicionales, presidente, colegas asambleístas, que aquí se menciona reiteradamente con qué desazón que tengo de personas conocedoras del derecho, que la Asamblea tiene la facultad de interpretar la ley, que la Asamblea puede tomar decisiones, pero se olvidan de lo que determina el artículo 69 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Les invito a que revisen y a que lean. Claramente nos dice la interpretación obligatoria. ¿Quién puede hacerla? La Asamblea Nacional interpretará de modo generalmente obligatorio las leyes y lo hará mediante la correspondiente ley interpretativa. No es por votación que se interpreta la ley, no es por la suma de votos. Aquí tiene que presentarse un proyecto de ley interpretativa. Si ven, como en efecto hay falencias del artículo 91, que no habla del informe aprobado o no,
Si ven que esas falencias nos pueden generar estos inconvenientes que estamos teniendo, hay que presentar un proyecto de ley interpretativa y ese proyecto tiene el mismo tratamiento que cualquier otro proyecto de ley. Se debate en 2 ocasiones, se aprueba y luego se remite al Ejecutivo. Así es el procedimiento de interpretación de la ley. No es por venir a dar discursos, no es por interpretar a su criterio, sino por respeto a la ley. Y eso es lo que no está haciendo. Aquí estamos hoy, como yo lo dije hoy a la mañana, para cumplir una convocatoria que desde todo punto de vista es ilegal, es inconstitucional, se está violando procedimientos y eso no puede seguir pasando en el recinto legislativo. Aquí debemos entender y aprender que no se puede irrespetar al pueblo violentando normas procedimentales. Si no les gusta lo que está escrito en la ley, cámbienla, refórmenla, aprueben las reformas que sean necesarias, pero nosotros no podemos caer en este tipo de juegos. Quiero terminar, presidente, con la anuencia suya, parafraseando las palabras del colega asambleísta Coms Córdoba cuando se refería en forma peyorativa, indicando se les cayó la careta. No me siento aludido porque siempre el mismo rostro lo presento en todos los escenarios privados y públicos. Pero sí tengo que decirle, en cambio, se les cayó el juicio, se acabaron las mentiras, ya no más posicionar mentiras por verdades, ya no más mentirle al pueblo ecuatoriano sin una tan sola prueba. Se les acabó el juicio mentiroso, el juicio engañoso. Gracias, presidente.